buenas noches, señor Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Muy buenas noches, profesor, qué gusto oírlo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Isabel Leal, ya estoy con el profesor Orlando Chirino y tenemos que estar, si queremos estar informados del mundo, tenemos que estar informados de Venezuela. Y las informaciones que salen de todos lados en relación a Venezuela nos hace un panorama muy caótico. Y para nosotros es un placer, y creo que para ustedes es un riesgo también, poder estar comunicados con nosotros aquí en los Estados Unidos y poder informarnos de lo que está aconteciendo. Lamentablemente, por la cantidad de venezolanos y por la gente que quiere Venezuela, que siempre fue un hito para los latinos, ir a Venezuela a hacer su futuro o intentar estar en el país privilegiado que era Venezuela antes que llegaran estos delincuentes al poder. Noel, ¿cómo están las cosas en el día de hoy? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Profesor, como yo le he indicado en anteriores oportunidades, yo resumo mucho de lo que nos está sucediendo en una sola frase. Yo quiero salir del régimen, del chavismo, pero la oposición no me deja. Hoy la oposición está realmente sufriendo uno de sus pasajes más ridículos que estamos viviendo. Nosotros tenemos una cosa que representa de manera oficial a la oposición, que se llama la Mesa de la Unidad Democrática. Este aparato político que ha estado todo el tiempo bailando un perfecto vals de colaboracionismo con el gobierno, ya nos encuentra manera de engañar a la población. Ya la población la está desechando. Y ante la venida de unas elecciones parlamentarias que están a punto de realizarse en diciembre, la desconexión entre ese aparato de lo que debería de ser la representatividad del pueblo opositor frente a lo que está sucediendo de verdad en las bases de la oposición del gobierno es total. El país rechaza de manera contundente al gobierno y a la oposición oficial. Ya el país se está deslastrando, la sociedad se está terminando de deslastrar de esos que se dicen ser oposición y no han hecho más que colaborar con la estructura del régimen. Eso es lo que está marcando hoy la tendencia política de lo que sucede en Venezuela. Quiere decir, Noel, que realmente estamos ante alguien que figura ser oposición, pero resulta que de la forma que va actuando es como si colaborara con el gobierno o con estos mafiosos o delincuentes del gobierno. Sí, lo hacen de manera total y absolutamente consciente. Hay tres pilares que los atan al gobierno. Primero, el comercial. El gobierno maneja el 98% de las divisas que entran al país. El segundo pilar es el filial. Todos somos un país, todos somos familia, amigos del otro, y ninguno quiere terminar de admitir que ese amigo, que ese primo, que ese familiar está traicionando a la patria, está destruyendo a la nación. Y el tercer pilar que sostiene es que todos ideológicamente son socialistas. Venezuela, este país de 20 y pico millones de habitantes, este país que tiene menos de 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio, tiene 5 partidos representantes en la Internacional Socialista, todos de oposición. Precisamente el partido del PSV que hace el gobierno no está en la Internacional Socialista, aunque se adjudica como socialista. Es decir, el pilar ideológico es uno de los pilares que más sostiene el colaboracionismo que interviene en la nación. Es que muchas veces yo creo que cuando, perdón, que cuando un gobierno en particular, como pasa en Argentina, como pasa en otro lado, se atribuyen a una línea, pero resulta que esa línea ellos realmente son independientes porque se están haciendo tantos millones de dólares, están haciendo tantas trampas o están en el narcotráfico como la presidenta argentina, como el próximo candidato que pone la presidenta, que también está en el narcotráfico informado a partir de hoy. Lo mismo parecería que Venezuela está en lo mismo, o sea, tiene gente de narcotráfico, es un narcoestado, a Es su un vez, narcoestado. claro, y no tiene
nada que ver con el socialismo, lo dicen, por eso no están anotados. No, doctor, profesor, yo siempre he calificado muy bien al socialismo como un modus operandi para embaucar a ignorantes e intelectuales por igual. Pero el socialismo existe. Y esa herramienta es usada por una estructura criminal, en el caso de las naciones de las que estamos hablando, para poder validarse y democráticamente erigirse como dueños de una nación para utilizarlo en los más puros fines. Pero sí, la herramienta es vista como una muy buena estratagema para poder dominar el aparato político de una nación y contar con la legitimidad para establecer una estructura criminal. Pero nunca debemos obviar el peso ideológico que ello significa, porque ese peso ideológico es lo que le legitima en su accionar político y es lo que lo legitima internacionalmente. Ahora, yo voy a esto. Si nos encontramos, pues esto es maravilloso, Noel, y yo sé que contigo se puede hablar con esta profundidad. Si estamos encontrando que las grandes compañías internacionales van a hacer negocio con el comunismo o sin el comunismo, están haciendo negocios. Y de esta manera, Venezuela era un buen tentáculo. Venezuela es un país con un país potencial enorme y con un futuro potencial enorme. Por lo que tiene, que no tienen los demás países, que no son los recursos naturales o el petróleo en particular. Ahora, los grandes bancos internacionales les conviene la confusión, porque ellos están cómodos, los bancos internacionales, que estando con Maduro y preparando a la oposición o a la supuesta oposición para, en caso que lleguen al poder, estén siguiendo los tentáculos comerciales. Ahora, ¿cómo hace el hombre común, Noel? ¿Cómo hacen ustedes para luchar contra este enjambre de manipuladores? Unos aparentan tener buena cara y los otros son delincuentes. O son todos delincuentes, unos con cuello y corbata y otros sin no. Y que realmente tiene que funcionar un país que mire o que en lo posible pueda organizarse socialmente para que la gente por lo menos se mueva armónicamente o coma, como se le da de lástima a la gente, que se le da un salario para que coma y pague la renta. Pero en Venezuela ni le paga la renta ni come con lo que tiene en estos momentos. Bueno, profesor, fíjese, hay una cosa que yo siempre denominé, usted recuerda la Rusia soviética, lo que se llamaba la economía rublo. El rublo no valía para nada en la Rusia soviética, pero afuera se negociaba un barril de petróleo por un saco de trigo o cualquier otra cosa. La realidad interna no tiene nada que ver con la realidad externa. Sí, el venezolano está viviendo un proceso total y absolutamente irreal. El quien tiene acceso al dólar del gobierno, el dólar a 6.30, el dólar a 12 bolívares, es el país más barato del planeta, un país realmente ridículo porque las cosas no valen simplemente nada. Si usted tiene acceso a la mafia del gobierno y consigue el dólar a ese valor. Pero si usted no tiene acceso a eso, como lo tiene la gran mayoría del venezolano, si usted tiene que comprar el dólar al dólar negro, que hoy está alcanzando casi los 700 bolívares por dólar, este es el país más caro del planeta. El país o sea, que estamos hablando, el dólar oficial, para que la gente entienda, porque muchas veces no presta atención, el 6.50 valdría lo que el gobierno marca como valor del dólar, pero si uno lo tiene que ir a comprar, que lo único que lo vende es el gobierno, o para hacer negocio en el mercado negro, tiene que estar en 700, ¿cuánto? 700 bolívares, doctor. Esa es la realidad que vive. Fíjese en la diferencia. Esa es la realidad. 6.50 a 700. Exactamente. Esa es la realidad. Ahora, yo hago esta pregunta, por eso te preguntaba, Noel. Ajá. ¿Cómo se puede lidiar con esta diferencia atroz? Cualquiera del gobierno, con que reciba unos cuantos dólares, pueda hacer o vivir como un rey, y los otros realmente no pueden comprar ni un plato ni una gallina pueden comprarse. La gran masa venezolana no está viviendo, está sobreviviendo. Pero el gobierno, como buen gobierno comunista, sabe hacer lo que tiene que hacer. El gobierno hace que la población pase tanto tiempo pensando en cómo sobrevivir que no lo deja pensar en que tiene derecho a vivir y que debe reclamar por su libertad.
El pueblo venezolano está haciendo colas por todos los días para poder comer, una cola para poder comprar pollo, otra cola para poder Sí, yo lo he comprar visto, harina, colas de otra cola cuadras, sí, colas que de no, cuadras. de cuadras. Usted puede salir a esta hora a los principales establecimientos del gobierno donde tienen la oferta de que mañana puedan conseguir leche o pollo. A esta hora de la madrugada, iba a ver a madres con cochecitos con bebé haciendo colas, expuestos a malandros que andan pasando en moto echando tiros. Esa es la realidad que está viviendo en Venezuela, gracias a la estructura que heredó Chávez, gracias al socialismo impuesto en el territorio venezolano. Y lo hicieron metodológicamente, de manera planificada, para que esta población fuese sometida a esa realidad y no pelease por su libertad. La gente tiene tanta necesidad de comer, tanta necesidad de perseguir su satisfacción, que no está pensando en vivir, en que tiene derecho a vivir, en reclamar sus derechos como venezolano, en ejercer el derecho natural a la libertad, en extender que si solo se pone de pie, de frente, y hace un llamado natural, a su ejercicio natural, a la libertad, solo podrá recuperar el país. Si no, simplemente se convertirá en un esclavo del inframundo comunista. Eso lo han hecho de una manera planificada, muy bien ejecutada, y han contado con la colaboración del aparato opositor, que ha venido cimentando la mentira de que vivimos en democracia. Nosotros no vivimos en democracia, vivimos bajo un régimen opresor basado en una estructura narcotiránica manejada con un componente ideológico comunista, que ha venido adormeciendo a la sociedad por una oposición que insiste en decirle al país que vive en democracia y que va a salir de este desastre por vía electoral. Eso ha hecho que el pueblo se adormezca y el pueblo sobreviva y el pueblo no se alce frente a la destrucción de ese país prometedor, y de ese país que no solo fue prometedor, ese país que tiene todo el potencial para ser simplemente lo que es Venezuela. Ahora, yo te hago otra pregunta. De la misma manera de que, como bien tú dices, y la gente no lo ve claro lo que tú dices, pero es así como tú dices, en que la oposición, al decir que están en democracia, le están dando el tiempo y el espacio para que vayan tomando mayor el control de estos delincuentes. Exactamente. ¿No es cierto? Y entonces ellos, a través de pretender tomar de vuelta el poder, digamos, la oposición, yo hago esta pregunta. ¿Y qué pasaría si la oposición, en las condiciones que estaba el país, toma el control? Bueno, ante el imposible de que lo tome, si lo llegase a tomar, las mismas esa bacteria, ese virus que ya sembró el gobierno en distintos sectores de la población, porque ese virus no solo es de palabra, ese virus también está volcado en armas. Nosotros estamos hablando de que en el país hay una estructura que el gobierno ha calificado de colectivos, de grupos de gente que están armadas por el gobierno. Ese armamento no es armamento regular, no crea usted que son pistolitas, no, es armamento de guerra que está en manos de estas personas que tienen una autoridad políticas otorgadas por el gobierno. A eso tenemos que sumarle más de 18.000 bandas delictivas que se sienten con la autoridad para ejercer gobierno. Ellos han sido calificados dentro de zonas en el país. En el país existe una cosa que no sé si ustedes estarán conscientes, que el gobierno ha denominado zonas de paz. Esas zonas de paz son barrios, cinturones de miseria que rodean las ciudades del país, en las cuales la policía no entra para mantener la paz. La paz es ejercida allí por las estructuras delincuenciales que gobiernan en esa zona. En esos niveles estamos llegando, profesor. Ahora, entonces, imagínense a un aparato opositor que no tiene el entendimiento político ideológico de lo que está sucediendo, que ha venido colaborando con el régimen porque ideológicamente pertenece a la misma corriente, enfrentando esa realidad. ¿Qué es lo que vamos a tener de país? Ahora yo te hago esta pregunta. Lo que pasa muchas veces es que cuando supuestamente la oposición o aquellos que creen que tomando el poder pueden hacer que el país funcione, yo creo que tomando el control y en las condiciones que está y en las cosas paupérrimas y en las condiciones de generar una economía para mostrarle a aquellos gente del pueblo que son títeres, que se le maneja según la cantidad de comida que se le dé, ¿tú te crees que va a estar en condiciones de cambiar el esquema o después va a llamar de vuelta al chavismo para que controle el país?
Sí, bajo esa posición usted tenga la absoluta seguridad de que el chavismo volvería por el país y por aclamación. ¿Por qué? Porque no le estás diciendo la verdad al país. Esa posición no le dice al país que toda esta estructura está sembrada para generar miseria, para hacer la inviabilidad de una nación. Es una estructura que entrega la soberanía, es una estructura que simplemente llevó al país a la ruina. Mientras la oposición no le hable con la verdad al país, usted va a tener más el nivel de la destrucción del gobierno sembrado ideológicamente en la población. Y la población no va a poder responder de una manera clara. El país tiene que cambiar ideológicamente, y para cambiar ideológicamente hay que hablarle con la verdad a quien no entiende de ideología. Hay que decirle de manera clara qué es lo que ha hecho la estructura chavista durante todos estos años, que no ha sido más que pervertir al país, convertirlo en un país de mendigos, convertirlo en un país de mediocres. Han hecho de Venezuela un coleto y lo han hecho de una manera muy bien dedicada y muy bien estructurada. Lo han hecho de una manera planificada y metodológicamente muy bien estructurada, lo cual ha dejado al país en tablitas, profesor. Venezuela está al nivel de Haití, y que me perdonen los haitianos. Quizá Haití está mejor armada estructural y políticamente de lo que es Venezuela hoy. Por eso yo me hice esta pregunta, Leal, Noel, contigo, porque de otra manera no podemos estar fingiendo o pretendiendo algo, porque pretender algo que no sea real se le está dando fuerza al mismo chavismo, ¿no? Como tú bien dices. Exactamente. Ahora, aquí constantemente tenemos hasta la esposa, el principal líder de la oposición actual, la esposa de Leopoldo López, de unas declaraciones en enero en Panamá, preocupada porque Maduro estaba acabando con el legado de Chávez, y ella estaba muy triste por esa realidad. Imagínense lo que le está haciendo una población que no tiene por qué entender la profundidad política de las palabras de lo que está diciendo esta mujer, lo que está causando en esa población. Le está diciendo a esa población que el legado de Chávez es algo por lo que hay que velar. Eso lo está diciendo la esposa de uno de los principales líderes políticos de la oposición. Imagínense el daño que se le está haciendo al país hoy. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Podemos decir, dado la cantidad de años que estuvo el chavismo, hay como un adoctrinamiento a la población de lavado de cerebro, que el chavismo es lo único que los puede llevar a la salvación? Y más idealizado después que el que lo fundó se murió. Sí, siempre el daño va a quedar, profesor, el daño no va a quedar. Eso va a impedir el renacimiento y el resurgimiento de Venezuela, de una Venezuela libre, con trabajo, con progreso, con desarrollo, no. El daño sí va a quedar un sector de la población que crea en eso, y un sector de la población que va a creer en eso porque no se le ha dicho la verdad desde el principio. Chávez fue un régimen criminal, sembró miseria, destruyó la nación, y eso hay que decírselo a la población sin ningún tipo de cortapisas. Pero ese populismo barato que manifiesta ciertos sectores de la oposición ha llevado a hacerle a esos sectores del chavismo a creer que es de verdad lo que ellos habían pensado bajo la propaganda política que les imponía el régimen. Ahora, Leal, por eso es tan importante decirles al país la verdad, señalar a Chávez como lo que fue, señalar a Maduro como lo que es. Claro, pero es muy probable que se puedan estar confundidos para manipular a un chavista hay que decir que hay que buscar un chavista bueno, para dar una idea. Es lo que pienso en él. Eso lo estoy diciendo. No que la filosofía es la mala, porque en el fondo la filosofía no es del chavismo, sino es de un socialismo que va camino al comunismo, que es lo que pasa en todos lados. Esa es la realidad, ¿no? La de filosofía. Total. Ahora, pero ya el camino del socialismo al comunismo ya lo tenemos, porque el control de los medios de distribución ya lo tiene el gobierno. En los medios del poder en la parte judicial lo tiene el gobierno. La mayoría en las cámaras la tiene el gobierno. La mentira está aceptada porque va a favor del chavismo, y si mientras que esté a favor del chavismo no existe medias tintas. Ahora, ante esa gran confusión, Noel, ¿cómo podemos de alguna manera resolver el problema? O de otra manera tendremos que imponer una conducta diferente, pero a través de la imposición. Yo no entiendo quién
quién en estos momentos, a no sea, como tú bien dices, gente que está con el gobierno, empresarios que están con el gobierno, que mucho de su dinero lo dejan y lo exportan a otros países, y a su vez siguen negociando con el gobierno mientras que supervivan, ¿no? Pero por lo menos pueden ir sacando dinero de ahí, de las ganancias por estar con el gobierno. Ahora, ¿cómo rearmas toda esa estructura después? Profesor, nosotros tuvimos una experiencia maravillosa hace todos los años, hace principios de los 80. Nosotros tuvimos la oportunidad de reeducar a nuestra sociedad. Nosotros vivimos en Caracas una experiencia realmente increíble y una experiencia que se exportó, que fue el nacimiento del metro de Caracas. El subterráneo que se inauguró en Caracas fue un subterráneo muy moderno para su tiempo, un subterráneo que se convirtió en ejemplo para distintos países. Y junto con el lanzamiento del subterráneo se hizo una campaña para que el comportamiento social en el subterráneo fuese correcto. Esa campaña trajo el hecho de que ningún hombre permanecía sentado cuando entraba alguna mujer o un señor de edad o una mujer en estado. Esa campaña traía de que la gente estaba en el metro con una sonrisa, no empujaba, no golpeaba a nadie. Esa campaña trajo como consecuencia de que el metro era un lugar increíblemente pulcro, extraordinariamente limpio. La gente era total y absolutamente incapaz de ensuciarlo. Nadie alzaba la voz, nada estaba fuera de tono. Entonces el metro nos trajo un cambio no solo en la velocidad del día a día, y hizo una Caracas un tanto más vivible mientras el metro funcionaba a su alta capacidad, sino que hizo un inmenso cambio social. Qué lindo, ¿eh? La primera vez que escucho algo parecido a lo que tú me estás contando la primera vez. Muy bueno, entonces, muy bueno. Recuperar a una sociedad parte de un efecto del ejemplo. Nosotros tenemos un problema social hoy porque tenemos un liderazgo podrido. Cuando el liderazgo de una sociedad, ese pater family, está podrido, es lógico que la sociedad se pudra. Pero cuando el liderazgo llama al futuro, llama al desarrollo, llama al respeto, llama al brillo, llama a los valores, esa sociedad se siente identificada con lo que es correcto. Mientras más fuerte, más volumen tenga ese liderazgo, más vas a tener una sociedad que brille, que vaya hacia adelante y que ponga en alto el nombre de Venezuela. Ahora, fíjate una cosa, tú me estás hablando de esto. Es increíble, Noel. Yo me estoy dando cuenta de Miami. Exacto. Miami, fíjate tú, están las calles sucias, no respetan el tráfico, no están respetando la sociedad. Las fuerzas muchas veces no actúan como tienen que estar, que están para controlar y para defender la sociedad. ¿No estaremos cayendo, aunque sea en los Estados Unidos, en el deterioro que están cayendo otras ciudades? Pasa, profesor, y son ciclos porque tienen que ver precisamente con un liderazgo, bien sea político o social, que lleva a la sociedad a ese nivel de destrucción. Nada más basta ver el Nueva York antes de Giuliani y el Nueva York que quedó después de Giuliani. Basta ver la realidad de lo que nosotros vivimos en el metro. Basta ver la Venezuela pre-Pérez Jiménez y la Venezuela post-Pérez Jiménez y después la Venezuela post-Carlos Andrés Olucinchi. Y dígame la Venezuela que nos está dejando el chavismo. Los liderazgos, profesor, un liderazgo que influya en lo político, en lo social, el rescate de los valores en una sociedad cambia. Ese experimento social que nosotros vivimos en el metro es quizá el mejor ejemplo de cómo una sociedad puede dar vida a cosas realmente hermosas si el liderazgo es el correcto. Qué increíble. Mira, Noel, tú sabes que hablar contigo no es lo que se habla siempre y la gente después se aburre porque están repitiendo las mismas cosas. Gracias. Estamos viendo lo que es y la posibilidad de hacer, de informar, de que cómo todos los ojos están puestos en Venezuela y de qué manera gente que piensa como tú podrían hacer el cambio, un cambio que realmente no hay otra manera de hacer porque esto no puede aguantar por mucho tiempo, supongo, o si no, estaremos a diferencia como Fidel, que ya tomó todo el control y es apoyado por los Estados Unidos en el caso de darle fuerza, porque de la manera de estar en contra de ellos no tampoco resuelve nada, solamente le da fuerza para que sigan haciéndose fuerte en la delincuencia, para mantenerse con el petróleo y mantenerse con la droga, lo que están haciendo ahora, y lamentablemente eso lo estaba haciendo Fidel
solamente. Aquí en Venezuela hay muchos delincuentes en todos los niveles y mucha gente para hacerse millonaria y sacar dinero de Venezuela. Quiere decir que aunque esa cabeza esté con el narcotráfico, que algunas veces tiene más dinero que lo que tiene un país como finanzas, y el petróleo, yo creo que es otra manera de automantenerse. Sí, y eso lo tenemos que cambiar, profesor. Lo que pasa es que igual, todo periodo de destrucción de una nación tiene un límite. Venezuela no se puede convertir en lo que lamentablemente es Liberia hoy. Venezuela tiene futuro, tiene progreso, tiene identidad, tiene venezolanos que luchan por ella, tiene un pueblo que está despertando del adormecimiento que lo ha llevado esta oposición legitimada por el gobierno. Esta cosa que se llama aquí la MUT, o la Mesa de la Unidad Democrática, ha sido legitimada por el gobierno. Ahora esa MUT se encarga de legitimar a unas filiales. Es decir, el gobierno hizo su oposición y la oposición está haciendo su oposición, pero que legitima, llama al seguir legitimando la estructura política del gobierno. Nosotros lamentablemente estamos ahorita en esta involución que puede llevarnos a las elecciones parlamentarias de diciembre, pero hay un momento en que la sociedad está empezando cada vez más a decir ya basta. Hay una sociedad que comprende de manera radical que lo que está sucediendo ha sido un vals acompasado, que entiende que la palabra régimen incluye gobierno y oposición oficial, y que va despertando y va buscando un renacimiento social, que está completamente convencida de que aquello lo ha adormecido y que es hora de despertar. Noel, tú sabes que siempre fue tu casa y que va a seguir siéndolo. Te agradezco por aclarar a muchos y por pelear porque sea un Venezuela un país democrático, no como el que se dice que es ahora. Y cuenta con nosotros. Así que es muy probable que ya la semana que viene te llamemos y que nos des otras informaciones. Un análisis profundo, no lo que todo el mundo dice, que ya está todo el mundo cansado de eso. Así que aquí está el profesor a su orden y muchísimas gracias por la oportunidad en nombre de la Venezuela Futura.